Hola, hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga grandemente. Aquí estamos a punto de dar inicio a este tiempo, ¿verdad?, de reflexión bajo el tópico salud mental a la luz de la palabra de Dios. Así que saludamos a todos aquellos que se van a ir conectando y aquellos que se conectarán en alguna oportunidad. Amén. Para escuchar esta transmisión que tiene como propósito llevar el consejo de Dios a cada vida, a cada familia, estableciendo su reino hasta los confines de la tierra mediante Dios nos permita, para llevar esa palabra de esperanza, de salvación, de libertad, de restauración y de paz que viene desde el amor de Dios cuando Él determinó entregar a Jesucristo para la salvación de nuestra alma. Así que Pedro, Dios te bendiga, amado hermano en Cristo, Dios te bendiga grandemente. Gracias por conectarte, ¿verdad? Carmen Cruz, Carmen, Dios te bendiga, hermana, Dios te bendiga grandemente también. A todos aquellos que se van a ir conectando, quiero recordarles que voy a estar hablando Venciendo la Ansiedad, parte 3. Venciendo la Ansiedad, parte 3. Salud mental a la luz de la palabra. Salud mental a la luz de la palabra de Dios. Hermana Nereida, Dios te bendiga también grandemente. Saludos a todos nuestros hermanos, a toda la familia, a todos los amigos que se conectan y hermanos en Cristo de diferentes ciudades y países. Dios les bendiga grandemente. Amén. Yo voy a poner hoy esta canción que exclama, otra de las canciones que el grupo ha grabado, de MRI Worship, el grupo de casa, que están en todas las plataformas y también en YouTube. Si usted busca, por ejemplo, en su presencia, MRI Worship, va a encontrar el álbum donde están estas 4 canciones grabadas por el grupo de casa, de adoradores de casa, ¿verdad? Liderado por nuestra hermana Egnaliz, ¿sí? Y compuesto con el resto de nuestros hermanos, Robert en el piano, Jesús en el bajo, nuestra hermana Élida, nuestro hermano Constantino en la batería, Élida de corista, nuestro hermano José en las congas y también en la batería, y claro, y nuestro hermano David, que nos ayudó a la grabación de estas canciones. Así que le damos gracias a Dios por la vida de él también, y a todos los que son parte del Ministerio Restauración Internacional, y en el bajo, nuestro hermano Jesús Gutiérrez, claro. Así que nada, voy a poner clama, Venciendo la Ansiedad, parte 3, salud mental a la luz de la palabra de Dios. Y quiero que la escuchemos. Él sabe lo que vives, lo que sientes, lo que callas, no está ajeno a tu dolor. Aunque tu mente diga no, eres importante para Dios. Por eso Él su vida entregó. En el nombre de Jesús, cree. No importa lo que estés viviendo, cree. Declara. En el nombre de Jesús. Cristo te llama. Avanza. Salud mental a la luz de la palabra. Venciendo la Ansiedad, parte 3. Si clamas, el milagro viene ya. Tú nos diste autoridad en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús. Cree. En el nombre de Jesús. Declara. Cristo te llama. Avanza. A pesar de, avanza. A pesar de lo que estés viviendo, confía. A pesar de lo que estés pasando o atravesando, cualquier adversidad, cree. Dios es real. Cristo te llama. Avanza. Qué hermoso que suena la canción y la guitarra ahí también de nuestro hermano David, tocando con todo el corazón, como cada uno de ustedes, los instrumentos. Qué importante es confiar en Dios. El mundo, por lo general, carece de esa oportunidad porque no la ha entendido quizás. Pero Dios es fiel, Dios es real, Dios es un Dios de oportunidad. Declara a tu familia en libertad, declara a tus hijos sanidad. Declara, Él sus promesas cumplirá, Él por ti peleará. Qué tremendo. Le damos gloria a Dios y gracias a Dios. Cree. No dejes de confiar. Declara en el nombre de Jesús. Cristo te llama. Avanza. Cristo te llama. Avanza. Qué tremendo. Le damos gracias a Dios por el honor y el privilegio que nos da de poder servirle junto a todos los líderes y servidores del Ministerio Restauración Internacional. Es un honor para nosotros como pastores poder ser guiados por ustedes y al trono, ¿verdad?, de gracia y misericordia a través de la alabanza y de la adoración. Qué hermoso es escucharlo, qué bendición es escucharlos y también al pueblo cómo adora a Dios en espíritu y en verdad. Así que, hermano José, Dios te bendiga grandemente también. Gracias a todos por sus bendiciones. Vamos a dar inicio en esta tarde ya, Venciendo la Ansiedad, parte 3. Estoy hablando de salud mental a la luz de la palabra de Dios. Lo que pasa, los primeros 2 martes a las 6 de la tarde hablé sobre la depresión y cómo vencerla también. Y de acuerdo a la palabra de Dios, ¿verdad?, a la luz de la palabra, ¿qué era la depresión? Así que le invito a que busque estas programaciones también basado en salud mental a la luz de la palabra. Y luego seguí con la ansiedad, dando definiciones tanto bíblicas como científicas para poder, y también Dios nos ha dado herramientas para poder contrarrestar cualquier tipo de ansiedad. Hoy voy a seguir hablando cómo vencer la ansiedad, parte 3, y voy a citar hoy Filipenses 4:13. Usted sabe que en la Reina Valera 1960 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero me gusta también la definición de la traducción en lenguaje actual. En Filipenses 4:13 dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Esto es tremendo, es poderoso. Dios te bendiga, Pastora Rosa, a ti también y a toda la familia de cada uno de ustedes. Amén. Entonces, venciendo la ansiedad, parte 3.
Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Que no sepas qué hacer no significa que no puedas vencer. La última palabra siempre la va a tener Dios, porque Dios es el creador del cielo, la tierra, el mundo y todo lo que en ella habita, incluyendo nuestras vidas. Él es el que tiene el poder para dar vida y también para quitarla. Por eso nosotros tenemos que entender que después que Jesucristo venció a la muerte en la cruz hace más de 2000 años, cuando el Padre lo resucita al tercer día, siempre digo esto y no me voy a cansar de decirlo, todo problema en esta tierra tiene solución. Quiero que lo escuches una vez más. Todo problema en esta tierra tiene solución. Y me voy a calmar y te lo voy a decir una vez más. Todo problema en esta tierra tiene solución. Quiero que pienses un poquito en esto. Cristo nos da fuerzas para enfrentarnos a toda clase de situaciones. Como dije al principio, que no sepas qué hacer no significa que no puedas vencer. Por eso hablé de la importancia la semana pasada de ejecutar dominio propio. Creo que lo vengo citando en varias reflexiones ya, no solo los martes, sino también en las predicaciones. Segunda de Timoteo 1:7, Dios nos ha dado no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Había citado algo que Dios ponía en mi corazón. La mente que no se ocupa, se preocupa. Y tenemos que entender un poquito más. La mente que no se ocupa, se preocupa, pero también se desocupa. Y aquí el quid de la cuestión. Muchas veces nosotros tenemos que aprender a diferenciar lo que es la preocupación y también la ansiedad. Y quiero marcar esta diferencia porque orando y reflexionando en la palabra de Dios, el Señor me lleva a que yo traiga y marque esa diferencia en este día, en esta tarde, para poder entender lo que es la preocupación una vez más y también lo que es la ansiedad. La palabra pre es un prefijo que indica anterioridad en el espacio o en el tiempo. En otras palabras, la preocupación manifiesta, amado oyente, hermano y hermana en Cristo, amigos que se conectan, la palabra preocupación da a luz o manifiesta solamente escenarios de posibilidades, que esto no implica que sean una realidad o que sea algo verdadero. Entonces la preocupación viene a raíz de lo que nosotros pensamos, pero la ansiedad manifiesta lo que nosotros sentimos. Y muchas veces lo que nosotros pensamos va a influenciar definitivamente en lo que nosotros sentimos. Golpea nuestras emociones y no sabemos cómo contrarrestarla. Entonces viene, como he hablado ya el martes pasado y algunos de los martes anteriores, que hoy hay muchos diagnósticos, por ejemplo, de ataque de pánico. Entonces, tenemos que cuidar lo que nosotros pensamos, porque de la abundancia del corazón también habla la boca. Entonces, para marcar esa diferencia, lo único que cuando uno está preocupado viene a raíz de lo que pensamos. Quiere decir la incertidumbre, ¿sí? Antecedemos la preocupación de algo que no existe aún, que nosotros creemos en nuestros pensamientos que eso puede llegar a pasar. Una vez más, esto es una posibilidad. Una posibilidad no garantiza que lo que pienso pase. Entonces, si eso es así, si no hemos llegado a esa realidad, entonces lo que debo hacer es cómo contrarresto la preocupación. Entonces necesito ocupar mi mente y canalizar definitivamente nuestros pensamientos en Dios para entender que Dios es aquel que determina lo que va a pasar en mi futuro. Yo necesito aprender a confiar en Dios
y así voy a contrarrestar esta preocupación ocupándome. Por eso cerraba el martes pasado en Isaías 26:3, que Dios guarda en completa paz a aquellos cuyos pensamientos perseveran en Él, porque en Él han confiado. Entonces, definitivamente, tenemos que preguntarnos por qué pensamos lo que pensamos. De ahí viene un montón de ramas, ¿verdad? Y de origen de esta respuesta que podemos tener cada uno y hacer quizás innumerables listas de por qué pensamos lo que pensamos. Si nos preocupamos, puede ser a raíz de una experiencia que nosotros hemos vivido, que ha marcado nuestro corazón, y la preocupación definitivamente que genera muchas veces temor, incertidumbre en nuestro interior, nos termina enfocando en el pasado para tratar de entender ese futuro que es incierto. Cuando la persona está preocupada, solamente una vez más manifiesta un escenario de una posibilidad que no es una realidad. Entonces, ¿por qué pienso lo que pienso? Entonces, porque vivimos una experiencia en el pasado que traumó nuestras vidas. Puede ser. No te sientas mal si tu preocupación te lleva a debilitarte emocionalmente porque estás pensando que lo que te pasó te puede volver a pasar. Entonces genera inseguridad en tu vida. Hablábamos el martes pasado que la preocupación afecta levemente emocionalmente nuestras vidas, pero la ansiedad es muy agresiva a nuestras emociones, a nuestro interior, y nos lleva a tomar determinaciones, ¿verdad?, que pueden atentar contra los sueños de nuestro corazón, contra nuestras vidas y con las personas que más amamos. Por eso es que tenemos que tomar la determinación de confiar en Dios. Una vez más voy a dar la definición de ansiedad. Es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Claro, es desconocer aquellas cosas que están pasando. Por ejemplo, les quiero decir algo. Mi mejor amigo de Argentina, sabemos que fue el Mundial allá en Qatar. Y gracias a Dios, digo yo le decía, Señor, que Argentina salió campeón. Me gusta el fútbol nuestro, el soccer, ¿verdad? Y claro que me puse contento cuando Argentina salió campeón. No vi el partido el domingo, la final, claro, porque estaba conectado con Dios en la iglesia, pero mi amigo en la semifinal me había mandado en un momento, porque fue terrorífica la semifinal, la final, ¿verdad? Aquellas personas que no están preparadas, él me dice, yo no pude ver, amigo, la semifinal. Cuando ya íbamos ganando y después nos empatan, tenía esa desesperación y el corazón me latía. Tuve que apagar el televisor y no ver. Entonces esa ansiedad, esa inseguridad, ese temor, ese nerviosismo se manifestaba. Y de hecho hay personas que, si bien no tengo esa estadística bien seguro en mi mano de cuál fue la razón, que han perdido en Argentina, por ejemplo, en la semifinal de un partido nada más. Imagínate en los problemas reales de la vida, ¿verdad? ¿Cuántas personas han muerto de un infarto? Entonces, ha habido personas que han muerto de un infarto, porque ese nerviosismo, ¿verdad?, no puede, y empiezan a sentir pulsaciones en el corazón. Entonces yo le escribo a mi amigo y le digo, amigo, no te olvides, para ver la final, si la veía, le digo, no te olvides que más allá de todo es un partido. O sea, que la vida va a continuar, se gane o se pierda, es simplemente un partido y va a continuar. Entonces, lo que yo quiero darte con este mensaje de parte de Dios es que la vida continúa a pesar de lo que tú estés pensando y lo que te esté preocupando ahora. Si lo que te está preocupando todavía no cobró vida, no le sigas dando vida en tu interior. No le sigas dando vida en tu interior. La Biblia nos enseña en el libro de Job que todo lo que Job temió,
eso le sobrevino. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Estamos llevando un mensaje de salvación, de libertad, de restauración, donde vas a poder vencer la preocupación, cerrar la puerta a la ansiedad, porque si seguís pensando enfocado en aquellas cosas que pueden llegar a acontecer por las experiencias que tú has vivido, no le estás dando lugar a lo que Dios te ha prometido. Entonces es necesario levantar el escudo de la fe para apagar todos dardos del enemigo, ¿verdad? Y así poder resistir, como dice en Efesios capítulo 6, en el día malo. Y así vamos a poder estar firmes y esta tormenta pasará. Si nosotros ponemos todo en las manos de Dios, entonces definitivamente la paz de Dios va a llenar nuestro corazón. Estamos hablando de salud mental a la luz de la palabra de Dios. Salud mental a la luz de la palabra de Dios. Venciendo la ansiedad. Entonces, la ansiedad también, otras de las definiciones, un sentimiento de miedo, de temor, de inquietud. Esto es parte de lo que siente. Recuerda, la preocupación viene a raíz de lo que pensamos. Y muchas veces lo que pensamos a raíz de lo que ya hemos vivido o de lo que estamos viviendo. Nunca la preocupación se centra en lo que vamos a vivir. ¿Por qué? Porque no ha llegado ese momento. Entonces quiere decir que no tenemos la seguridad en nuestro corazón. Y la ansiedad ya es más agresiva porque ya se trata de lo que estamos sintiendo, de ese nerviosismo, donde todo cambia, donde hay un golpe emocional que empieza a dividir nuestra mente, nuestros pensamientos, que es campo principal de batalla y no sabemos cómo contrarrestarla. Por eso es la importancia de confiar en Dios. En Filipenses 4, 6 y 7, versículo muy conocido de muchos de nuestros hermanos en Cristo, pero es una realidad. O sea, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, da esta verdad y dice, no se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Porque cuando uno está preocupado, se olvida de lo que ha logrado, se olvida de ser agradecido. La preocupación, en otras palabras, una vez más, no te conectan con el bienestar. Estamos generando vida a algo que no aconteció y que no nos gustaría que acontezca. Por eso nos preocupamos. Pero si nosotros ocupamos nuestras vidas y le creemos a Dios y determinamos confiar en las promesas de Dios, abrir nuestro corazón a Jesucristo, aceptarlo como Señor y Salvador personal. La Biblia dice en Juan 8:12 que es la luz que vino, Él es Jesús, es la luz que vino a este mundo, que todo aquel que le siga no andará más en tiniebla y tendrá la luz de la vida. O sea, cuando hay luz, hay claridad mental. Cuando hay claridad mental, ¿verdad? Podemos tomar decisiones en esa paz, en esa calma, en ese estado emocional no afectado, sino atormentado, no oprimido, sino porque entendemos que hay un problema, que hay una situación y que vamos a atravesar esta situación y necesitamos sabiduría de lo alto para tomar decisiones que no afecten nuestra vida, nuestra familia, nuestra descendencia, ni tampoco nuestro futuro. Entonces necesitamos confiar en Dios. Oren y pidan a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios le dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege, escucha, el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. O sea que si nosotros confiamos en Dios y depositamos esa ansiedad, esa preocupación en las manos de Dios, oramos y decimos, Señor, yo te pido por amor a tu nombre
Que este pensamiento que tengo, este temor, esta inseguridad, Señor, no sea lo que dé a luz, ¿verdad? En el futuro lo que está pasando. Yo no quiero recibir lo que estoy pensando. Señor, por amor a tu nombre, yo entrego mis miedos, entrego mi inseguridad, entrego esas dudas que están atormentando mi vida, la pongo en tus manos, Señor. Señor, por amor a tu nombre, ayúdame, Señor, que la bendición tuya repose en nuestras vidas, repose en nuestra familia, repose en nuestros hijos. Entonces tú estás contrarrestando la preocupación, ocupándote en aquello que te va a hacer bien, en aquello que va a contrarrestar. Entonces el Espíritu de Dios que está en nuestro corazón nos va a llevar siempre, siempre a la presencia de Dios, a las promesas de Dios y a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, que es bienestar y no calamidad. Entonces, este mundo no alcanza a comprender esa paz que sobrepasa toda comprensión, pero protege el corazón, la mente y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Palabra de Dios por ahora. Entonces, para entender un poquito más, voy a darles una historia muy conocida. Recuerdan que Pedro camina sobre las aguas. Vamos a hablar un poquito de esta historia bíblica para poder entender cómo poder vencer la ansiedad en los momentos difíciles, en la incertidumbre, en el miedo, en el temor. ¿Cómo podemos vencer la ansiedad? Si eres un hijo de Dios, te has arrepentido de tus pecados, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos abierto nuestro corazón y hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador personal de nuestras vidas, entonces el Espíritu de Dios ya mora en nuestro corazón. ¿Sí? Somos hijos de Dios. No estamos solos en este mundo. O sea, Dios está en nosotros, para su gloria y para su honra, para ayudarnos a llegar al cumplimiento del propósito por el cual todavía aún estamos respirando. Por eso, recordá que la preocupación, si vos le seguís dando lugar, va a entrar lo que es la ansiedad, que es el otro escalón, ¿verdad? Que termina oprimiendo muchas vidas y llevándola a ese ataque de pánico y no la deja vivir, no te deja vivir porque te ha tomado el control de todas tus emociones, porque ya no es lo que pensás, sino ahora lo que sentís. Y esto es lo que provoca descarrilar, desenfocarte de lo que Dios te ha dado. Por eso hoy Dios te trae esta palabra, que Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como dice en Filipenses 4:13. En esta historia de Mateo 14, 22 en adelante, dice esto, presta atención, ya voy a terminar en unos minutos, pero es importante que entiendas, marqué la diferencia entre preocupación y ansiedad. ¿Cómo vencerla? Otras herramientas que Dios nos está dando. Amén. Confianza en Dios. Entender que la preocupación, la duda, los miedos te conectan con el pasado, nunca con el futuro. Pero la fe puesta en Dios siempre tiene proyección hacia lo que Dios prometió. Está caminando a pesar de que haya situaciones adversas a lo que Dios prometió. Entonces la fe te conecta siempre con lo que Dios dijo, con ese futuro que no es incierto, pero la duda, la preocupación, la aflicción, la ansiedad siempre te van a conectar con el pasado. Y ahí es donde tenés que entregar ese pasado en las manos de Dios. Yo no sé, quizás hay miedo en tu vida porque alguien murió, por ejemplo, por cáncer, ¿verdad? Por diabetes. Hay enfermedades generacionales que vinieron sacudiendo tu vida y hay temor de que eso te pase a ti también o que le pase a tus hijos. Yo creo que tenés que entender que cuando Cristo vertió la sangre en la cruz del Calvario, esa maldición se ha cortado. Cuando yo he determinado abrir mi corazón a Jesús, esa maldición generacional se ha cortado y tengo que aprender a declarar que lo que han vivido mis
antepasados, yo no lo voy a vivir en el nombre de Jesús, ni mis hijos lo vivirán, ni mi descendencia lo vivirán, porque por las llagas de Cristo hemos sido todos curados, hemos sido perdonados, hemos sido libertados. Por eso es que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, dice la Escritura. Y lo que vivimos en la carne, ¿verdad? No vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Entonces, tenemos que entender esta palabra. Entonces, hay muchas personas que tienen ansiedad por lo que han vivido, las experiencias vividas de sus padres. Si hay alguno que fue drogadicto, alcohólico, cualquier debilidad que hayan tenido, entonces esos temores se empiezan a apoderar de ellos. Si hay algunas enfermedades que son generacionales, científicamente también que puede llegar a venir, pero tenemos que activar la confianza en Dios. Tenemos que darle gracias a Dios que por las llagas de Cristo hemos sido todos curados. Tenemos que activar nuestra fe en Dios, hacer lo que tengamos que hacer, como siempre he dicho, ¿verdad? Que Dios también usa a los médicos para mantener con vida a la creación. De la misma manera, tenemos que activar sobre todas las cosas nuestra fe en Dios y ser agradecidos, porque el único que tiene esa facultad, ¿verdad?, de poder romper con ese pensamiento, eres tú y soy yo. Porque Dios nos dio la autoridad. Dios nos dio la victoria, porque Él venció, nosotros somos más que vencedores. Entonces, en esta historia simple de unos minutitos que te voy a leer, vamos a encontrar cómo contrarrestar la ansiedad bíblicamente. Después de esto, Jesús ordenó a sus discípulos que suban a la barca. Estoy leyendo traducción lenguaje actual, Mateo 14, 22 al 33. Y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Ahí Jesús suelta una palabra. Envía a los discípulos al otro lado del lago. Él dice, ¿a qué se iba a quedar? A despedir a la gente y los iba a alcanzar más tarde. O sea, ya había una palabra soltada por Jesucristo a los discípulos. Entonces, en esa soledad de los discípulos comienzan la travesía. En el versículo 23, cuando toda la gente se había ido, Jesús solo, dice, subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Qué hermoso, ¿verdad? Buscar la presencia de Dios. Nos enseña Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, Dios estando en Él, siendo Dios, bíblicamente hablando, nos enseña la importancia de tener una intimidad, relacionarnos a través de la oración con el Señor. Y una vez más cito, como dice el pastor Abel, el primer ministerio es la oración. Sin ella no hay ministerio, amado hermano, que pueda llegar a perdurar. Amén. Entonces estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. O sea, se habían alejado no solo de la orilla, se habían alejado de la presencia de Jesucristo. Pero había una palabra soltada por parte de Cristo: pasen al otro lado del lago. Y yo decía en una prédica hace unos meses atrás que cuando Dios suelta una palabra, la palabra soltada de Dios ya llegó a destino. Ahora nosotros tenemos que aprender a caminar en esa palabra para poder llegar a destino. La palabra que Dios ha soltado para tu vida, para tu familia, ya ha llegado a destino. Quiere decir que ya se ha cumplido. Entonces nosotros tenemos que tener esa fe que lo que Dios dijo, eso ya pasó. Y yo tengo que aprender a caminar en esa palabra para mantenerme firme y fortalecido en Dios. A pesar de lo que esté viviendo, sé que lo que Dios dijo ya aconteció y yo voy a abrazar lo que Dios dijo para su gloria y para su honra en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, él estaba orando, mientras tanto la barca ya se había alejado bastante de la orilla, navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Navegaban contra el viento y las olas las golpeaban con mucha fuerza. Estaban alejados de la estabilidad, de la seguridad,
que a veces uno siente. Muchas veces cuando nosotros estamos en un lugar seguro, firme, por ejemplo, si estamos económicamente estables, nos sentimos seguros, ahí estamos tranquilos, ¿verdad? Pero cuando ya nos alejamos, cuando ya empiezan y estamos navegando contra vientos contrarios, cuando ya nuestra economía es golpeada, cuando somos golpeados a nivel emocional por la economía, por decirte algo, por una mala noticia, por un cuadro de enfermedad que estemos atravesando o algún ser querido, es obvio que la preocupación va a tomar lugar en nuestra mente. Lo que no debemos permitir es que la ansiedad controle y termine gobernando nuestras vidas. Por eso decía en Proverbios 4:23, la versión Palabra de Dios para Todos, que cuidemos nuestros pensamientos porque ellos terminan controlando nuestras vidas. Entonces, los discípulos se iban alejando. Vamos a ver el escenario. Iban contra el viento. Las olas golpeaban con mucha fuerza esa barca contra el viento y recibían golpes. Tremendo. Estaban avanzando cuando Dios suelta una palabra. Me decía una hermana este domingo, me decía ella y me testificaba de que cuanto más se quiere acercar a Dios, pareciera ser que más problemas tiene que enfrentar. Entonces, yo le decía lo mismo. Cuando Dios te da una palabra, vas a vencer. Vas a vencer. Hoy es el tópico, salud mental a la luz de la palabra, venciendo la ansiedad, parte 3. Por eso les recomiendo, para la gloria de Dios, que vean la secuencia de los martes a las 6 de la tarde también, porque esta es, vengo hablando de la depresión, de la ansiedad, salud mental a la luz de la palabra de Dios. Entonces, golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro. Otra de las adversidades. En la oscuridad tampoco se ve. Y me imagino en el medio del mar de noche, tuve la oportunidad en un crucero, ¿verdad? No ves nada, absolutamente nada, ahí, en ese lugar. Entonces, esa oscuridad, las olas que golpeaban con fuerza, el viento contrario, no era un buen escenario para tener paz, a pesar de la experiencia que ellos tenían. Porque muchas veces podemos confiar en nuestra experiencia y cuando salimos de ese lugar estable que nosotros estamos, ¿verdad? Entonces ahí pueden ser afectadas nuestras emociones. Pero Jesús le había dicho, andate al otro lado del lago, más tarde yo los voy a alcanzar. Entonces yo no sé lo que te dijo Jesucristo, pero si estás siendo golpeado a nivel emocional, si tu matrimonio va contra el viento, contra la tempestad, lo que tú estás anhelando pareciera ser que no va a llegar, parece que no vas a llegar a destino, parece que tu familia o tu matrimonio no va a prevalecer, parece que tus hijos van a seguir condenados a la maldición, a la enfermedad, a la atadura. Cuanto más creas tú que más golpeado estás más cerca de la bendición que Dios tiene preparado, porque ya soltó la promesa Jesucristo. Cuando Dios suelta una palabra, esa palabra se cumple. Tengo que confiar contra viento y marea. Hoy te insto en el nombre de Jesús a que confíes en lo que Dios te ha hablado. Tómate un tiempo ahora, rescata. Si estás preocupado o preocupada, rescata alguna palabra que Dios te ha soltado y empieza a darle gracias. Dale gracias por la promesa que Dios te ha dado. Activa tu fe. Declara, dale gracias a Dios. Por más que te hayas alejado, por más que la presencia no la sientas muy cerca tuya, por más que la condición, el estado emocional sea contrario, por más que la realidad sea adversa a lo que tú anhelas en tu vida, dale gracias por las promesas a Dios. Dale gracias. Recuerda, ¿qué te dijo Dios? Que vas a estar bien en el nombre de Jesús. ¿Qué te dijo Dios? Que vas a estar 10 veces mejor. Dale gracias a Dios porque vamos a estar 10 veces mejor. Para su gloria y para su honra. ¿Qué te dijo Dios? Que tu matrimonio va a ser restaurado en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué te dijo Dios? Que te va a dar la fuerza para vencer esas adicciones. Dale gracias a Dios por la libertad en el nombre poderoso de Jesús. Los miedos, tenemos que empezar a depositar las dudas, los miedos, la realidad, todo, sumergirla en la presencia de Dios. Entonces, todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca, versículo 25.
iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron: un fantasma, un fantasma. Enseguida Jesús dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Fíjate qué interesante. Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua. El agua era una de las adversidades que los discípulos tenían en esa barca. La barca puede representar tu casa, tu familia, los discípulos dentro de su barca, tu familia dentro de tu hogar. Y ahí está todo lo que tú anhelas, el bienestar para cada uno de ellos. Ahí está todo, pero está siendo sacudida por diferentes problemas. Pero Jesús dijo que pases al otro lado. Jesús sabía las tormentas que se iban a levantar en ese lugar. Es que Dios es Dios y sabe todas las cosas que tenés que enfrentar. Pero lo que Él dijo, que lo iba a alcanzar. Vos nunca te olvides que Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si nosotros hacemos su voluntad, enseñamos lo que Él enseñó, Mateo 28, 19 y 20, y enseñamos lo que Él enseñó y atesoramos en nuestro corazón, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que en tu adversidad, en tu prueba, en tu proceso, Cristo está ahí a través del Espíritu de Dios, a través de su propio Espíritu, su propia presencia. Entonces Jesús venía caminando sobre las aguas. Las aguas eran parte del problema que estaba afectando las emociones de estos discípulos. Entonces golpeaban, quizás las deudas golpean tu vida y eso te genera ansiedad. Hablaba con un joven hace poco que se metió tristemente en deudas de juego y económicamente estaba muy bien y de hecho con buen salario y las deudas lo atormentaron. Yo me quería morir, de verdad, humanamente hablando, pensando en los casinos y en todo eso, cómo lo había absorbido, ¿verdad? Gambling, creo que se llama en inglés, los que tienen el vicio del juego, pero a raíz del vicio del juego es mucho más allá que la adicción del juego, es el escape a lo que vive, a lo que siente, a las ansiedades, al no saber cómo contrarrestar. Algunos van a las drogas, el otro va al alcohol, el otro va a diferentes tipos que el mundo presente para poder canalizar y poco a poco se van hundiendo cada día más. Entonces hubo una serie de préstamos que le han otorgado y yo los vi con mis propios ojos. Estoy hablando de ahora, estoy hablando actualmente. Préstamos que pasaban el 160%, el 300% de interés. Estaba desesperado. Y yo recuerdo, no hace mucho tiempo, testificamos tristemente, ¿verdad?, de una persona que por deuda se terminó quitando la vida. O sea, la desesperación, la ansiedad, la impotencia, ¿verdad?, los lleva a tomar decisiones trágicas. Hoy te digo una vez más, el suicidio no es la solución. Todo problema en esta tierra tiene solución. Y yo le decía al joven, Cristo te ama, tu vida vale, no necesitas eso. Cuando estés mal, busca a Dios. Cuando estés mal, busca a un siervo de Dios, llámalo por teléfono, que oren juntos, que puedan orar, pero no canalices tu estado emocional en aquello que te puede llegar a destruir, matar o robar los sueños que albergas en tu corazón. Entonces, para la gloria de Dios, ahí está luchándola. Pero sabemos que Dios le ha dado la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Así que hay muchas personas. Cuando me tocó ir al lado de Arizona y Las Vegas, veía mucha gente en la calle y quizás muchas de esas personas que viven en la calle, los homeless como le dicen aquí, ¿verdad?, sin un techo, lo han perdido todo allá. Y en Las Vegas también muchas veces en los casinos, hablo, una ciudad muy bonita, de hecho, me gusta la estructura, ¿verdad?, la arquitectura del lugar, como también donde está localizada. El desierto es precioso, el lugar ahí, ¿verdad? Así que le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad de conocer aquel lugar y también muchas sensaciones tuve al estar allí.
pero le doy gracias a Dios por el honor que me dio de poder visitar ese lugar. Pero también la otra realidad, la otra cara de la moneda, es que ellos también te van ofreciendo para que vos vayas ahí. Una noche gratis, 2 noches gratis, algún poco de dinero para que apueste, qué sé yo, y poco a poco no te das cuenta como aquel que es alcohólico. No nació alcohólico y tampoco se dio cuenta cuándo, ¿verdad?, entró en ese vicio, cuando el vicio lo empezó a consumir, al igual que el que se droga. Jamás se dio cuenta, pero ya entonces lucha porque quiere ser libre de aquello que lo ata, cree que le hace bien y sabe que le hace mal, que lo perjudica, pero no sabe cómo contrarrestar lo que está viviendo. Por eso hoy les digo, todo problema en esta tierra tiene solución, su vida vale, lo que necesita es libertad mental y solo la palabra de Dios puede romper las cadenas que el mundo ignora, porque nuestra lucha no es natural sino es espiritual, conforme la palabra lo declara en Efesios capítulo 6. Entonces, para cerrar ya en unos minutos vamos a entrar al servicio de oración virtual. Entonces, para ir cerrando, todo estaba oscuro. Jesús venía caminando sobre el agua. El agua representaba parte del problema que estaba sacudiendo la barca y también atemorizando las vidas. Lo primero es que Jesús venía. Ellos temen al ver a alguien, no lo reconocen, ¿verdad? Y declaran un fantasma, o sea, el miedo se apodera de ellos. Lo primero que Cristo hace, cumple, de acercarse a ellos y de alcanzarlos. ¿Te das cuenta? Pero a veces Cristo está tan cerca nuestra que no lo reconocemos por la preocupación que tenemos, porque estamos siendo bombardeados con muchos problemas. No sabemos reconocerlos. Y lo primero que Cristo muestra es su fidelidad, su lealtad, su amor, su compromiso, su responsabilidad. Él vino caminando sobre las aguas que representaban el problema de los discípulos. El problema de los discípulos Cristo lo puso bajo sus pies. Tu problema, mi problema, tus miedos, mis miedos, tus dudas, tu incertidumbre, mis incertidumbres, todo lo que sentimos, Cristo lo puso bajo sus pies. Él venció. Mamá, papá, confíen en Dios. No dejen de buscar a Dios, de creer en Dios, de congregarse. Jamás bajen los brazos. Porque si no se van a rendir al problema y lo único que van a estar esperando la mala noticia de la persona que aman, cuando tú puedes contrarrestar la mala noticia por la preocupación y vencer esa preocupación y recibir hoy la buena noticia que Dios te da. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una vez más, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Entonces, los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo, gritaron, un fantasma, un fantasma. Enseguida Jesús le dijo, cálmense. ¿Ves cómo se vence la ansiedad? Entendiendo que Jesús está ahí donde tú estás. Que la presencia del Espíritu de Dios, porque las palabras que Él habla son espíritu y son vida. Y Dios puso esto en mi corazón para traerlo como instrumento en las manos de Él, para poder decirte que se puede ser libre también de la ansiedad. Y Dios te está dando herramientas poderosas para que camines en libertad, para que puedas salir de ese estado emocional. Y como lo vuelvo a repetir, tu estado emocional determina tu resistencia, tu aguante, ¿verdad? ¿Hasta cuándo podés resistir? De acuerdo a tu estado emocional, lo digo cada martes, porque eso fue algo que el Espíritu habló directo a mi corazón. El estado emocional del ser humano determina cuánto éste va a resistir. Por eso hay muchos suicidios. El suicidio no es la solución. Cristo es la solución. Tu estado emocional determina tu resistencia, tu avance, tu alcance. Por eso es importante que las heridas de tu corazón sean sanadas.
y Dios está para sanarlas. Cuando Cristo llega, dicen un fantasma, Jesús le dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. ¿Vienes acarreando con miedos por las experiencias vividas como lo he hablado al principio? Que algún familiar tuyo haya muerto de cáncer no significa que vas a morir de cáncer. No tengas ese temor. No conectes tus pensamientos. Poné tu fe en las manos de Dios. Obviamente siempre recomendamos que uno debe ir a un médico a hacer chequeo porque ellos estudian, se preparan, pero no tenés que ir con temor de que algo vas a tener. Tenés que darle gracias a Dios, empezar a agradecer a Dios porque sano estoy, libre estoy para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. No quiere decir, muchas veces nosotros terminamos atando a los seres que amamos por nuestras experiencias vividas o porque los que nos enseñaron, el patrón aprendido. No, este es borracho igual que el tío, drogadicto igual que el tío, ladrón, mentiroso, la mentirosa, ladrón, él se va a morir así, de esto, igual, y a veces soltamos palabras que terminamos atando en el mundo espiritual y después no sabemos cómo desenrollar ese nudo que hacemos en las mentes de algunas personas espiritualmente. No, tenés que aprender a ver con los ojos de Dios, así como Dios te vio a ti, me vio a mí y ve al mundo entero. Él vino para salvar al mundo y no para condenar al mundo. Jesús dijo, calmen, soy yo, le dijo. Identidad, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió, aún Pedro con dudas, Señor, le dijo. Él reconocía a Jesús como Señor, amo, dueño mío. Si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Cuando Pedro le dice eso, de todos los discípulos que había ahí, por eso yo siempre digo los domingos, uno que se levante en un hogar, uno que determine creerle a Dios, buscarle a Dios, congregarse, porque la fe viene por oír y oír la palabra de Dios, porque la fe a Pedro le estaba viniendo porque estaba escuchando a Jesucristo. Jesús es la palabra viva. Entonces, si vos no escuchás palabra, no apartás tiempo, no te congregás, entonces vas a estar con ausencia de Dios, ausencia de dirección, ausencia de paz. Entonces los problemas, las adversidades que enfrentás van a seguir golpeando tu vida y tu mente te va a traicionar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso Jesús le dice, no tengas miedo y lo habla de esa manera. Soy yo, no temas. Entonces Pedro le dijo, bueno, si sos vos, decime que yo mande. Estaba dispuesto él a vencer ese temor. ¿Cómo se vence la ansiedad? Enfrentando la situación, no escapando de la situación. No se trata de lo que sentimos, porque si lo que sentimos lo queremos contrarrestar para dejar de sentirlo. Por eso que las drogas, por ejemplo, como el alcohol, son hipócritas tranquilidades de segundo que te llevan a la muerte. No estirpan el dolor, no estirpan la ansiedad, sino que te duermen el problema, pero cada vez es más grande. Por eso hay personas, niños, jóvenes, hombres, mujeres, con ansiedad y que buscan aquí y allá cualquier cosa natural para poder contrarrestarla y cada vez están más atados en el mismo problema. Pero Dios dejó su palabra que tiene poder para romper toda cadena. Entonces, para cerrar, Él le propone a Jesucristo, si eres el Hijo de Dios, di que yo salga, camine sobre el agua y vaya, que yo vaya a donde tú estás, le dijo. ¡Wow! Y Jesús le dijo, ven. Una vuelta prediqué 2 oportunidades sobre el ven de Jesús. ¿Sabés qué ven de Jesús? Jesús trazó un puente en el medio del océano, en el medio del mar. Para que entiendan, la palabra que Cristo suelta trazó un puente, un camino para que Él pueda transitar en el imposible de Él. De la misma manera nosotros, este domingo voy a estar hablando sobre estos tópicos, ¿verdad? Celebrando que algún día nació el Salvador, ya estamos en Navidad.
Este domingo va a estar tremendo como cada domingo, como estuvo este domingo con la palabra que el pastor Lázaro trajo para la gloria de Dios. Sí, agradecidos con él y con cada siervo y sierva de la congregación. Entonces Jesús le dijo, ven. Y hoy Dios te está diciendo, ven. Vence esa ansiedad, ese temor, esa incertidumbre, esa duda. En otras palabras, confía en lo que Dios te está diciendo y salí de ese estado emocional, salí de tu preocupación, salí de lo que estás sintiendo, lo que te está estancando, lo que te está esclavizando y de lo que te está atormentando. Entonces, de inmediato, Pedro, cuando le dijo ven, de inmediato, él tomó la determinación, bajó de la barca y caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Aquí es lo que le hablé al principio. La preocupación es por lo que nosotros pensamos y la ansiedad ya es lo que nosotros sentimos. Pedro pensó que si Jesús lo llamaba, en su pensamiento él sabía que podía caminar sobre el agua. Pero algo le pasó cuando caminaba sobre el agua. Sintió el fuerte viento. Entonces tuvo miedo. Y ese miedo ya perdió la vista de Jesucristo, sino que se centró la mente, ya no que estaba caminando sobre el agua, sino que el propio viento lo había golpeado. Tenía miedo él de hundirse. Entonces comienza a hundirse y grita, Señor, sálvame. Y aquí vemos una vez más, el único que puede llegar a sacarte de ese pozo tiene nombre, que es sobre todo nombre. El único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos, Jesucristo nuestro Señor. Entonces Jesús extendió su brazo y agarró a Pedro y le dijo, Pedro, tú confías poco en mí. ¿Por qué dudaste? Fíjate lo que le dice. Tú confías poco en mí. ¿Por qué dudaste? Y después en el 32 cierra la historia. En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron, es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Jesús, lo que dijo al principio en el primer versículo, que se acercaría a ellos, lo cumplió. Cuando Jesús rescata a Pedro, lo más importante, que los dos fueron sobre el agua y entraron a la barca. Y cuando entraron a la barca, cuando Pedro lleva la presencia a la barca donde estaban los discípulos, entonces se calma la tempestad. Y todos reconocieron que Jesucristo era el Señor, que era el enviado, que era el Mesías, que era el Salvador de la humanidad. Todos se arrodillaron ante Jesús. Es verdad, le dijeron, tú eres el Hijo de Dios. Yo te invito hoy que obedezcas al ven de Jesús para que venzas la ansiedad, la infelicidad, la tristeza, la agonía, el dolor, el rencor, el odio, para que la desesperanza se convierta en esperanza, que determines activar tu fe y creerle a Dios. Ahí donde tú estás, en el problema que esté golpeando tu vida, en esa adversidad, en tus miedos, en tus dudas, en tu preocupación, te estás hundiendo emocionalmente, espiritualmente, ven. Jesús dijo, ven. Te invito que ahí donde tú estás, abras tu corazón a Jesús y que le digas conmigo, te necesito, Señor Jesucristo, ayúdame. Mi familia te necesita.
Por favor, rompe toda cadena que ata mi vida. Sana las heridas de mi corazón. Perdóname por todos mis pecados. Creo que moriste por mi vida y que el Padre te resucitó. Y te acepto, Señor, como mi Salvador, como mi Señor y Salvador personal. Te entrego todo mi pasado, mi presente, mi futuro, mis sueños, mis sentimientos, mi ser en integridad, y lo pongo en tus manos. Y te doy gracias, dile, por la salvación de mi alma, por la salvación de mi familia, por la victoria en cada batalla que he enfrentado y en las que enfrentaré, si así tú lo determinas. Nunca dejaré de confiar, porque sé que lo que tú has prometido, tú lo cumplirás para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre, dile, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, hemos llegado al final de esta programación Salud Mental a la luz de la palabra de Dios, venciendo la ansiedad, parte 3. Así que gracias a todos los que se han conectado. Recuerden que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestados, principados y gobernadores de las regiones celestes, como dice en Efesios capítulo 6. Y Dios nos dio armas que son espirituales, poderosas en Cristo para destrucción de fortalezas. Así que recuerda el versículo, Filipenses 4:13, traducción lenguaje actual: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clases de situaciones. Gracias por haber estado conectado. Dios te bendiga grandemente. Declaramos que las cadenas están rotas, que eres libre de la ansiedad, libre de la depresión en el nombre poderoso de Jesús y libre de toda adicción en el nombre de Cristo nuestro Señor, para la gloria, honra y alabanza del que vive y reina por los siglos de los siglos. Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias a todos los que se han conectado, a los que no los pude saludar. Veo Isabel, Dios la bendiga, hermana. Maeli, bendiciones. Hermana Andrea, bendiciones ahí desde Argentina conectada, y felicitaciones por la ordenación también al ministerio. La hermana Estela, mi suegra, me ha compartido esa gran noticia, así que Dios los siga usando grandemente y aún lo mejor está por venir. A todos los que se han conectado, gracias de corazón. Recuerden, mañana miércoles 7 de la tarde, servicio presencial, discipulado en casa, 2998 University Drive en la ciudad de Huntsville, Alabama. El jueves 5:30 de la tarde, el pastor Lázaro Herrera predicando la palabra de Dios por esta plataforma en Facebook. Viernes 7 de la tarde, nuestro hermano José Rosario. Sábado 9:15, la pastora Rosa Toussaint desde Higüey, República Dominicana. Sábado 7 de la tarde, tiempo de encuentro con nuestro hermano Manu Gutiérrez. Y el domingo a las 10 de la mañana, nuestro servicio presencial. Ya el año se está acabando. Es mejor estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella. Dios les bendiga grandemente. Muchísimas gracias por estar conectado. Hasta luego. Nunca te olvides que el suicidio no es la solución, que tu vida vale y que Cristo te ama. Hasta luego, bendición.